Buenas tardes. Hoy nos acompaña la arquitecta Carme Pinós. Creo que no es necesario presentarla demasiado. Todos la conocen y para nosotros es una suerte poder contar con ella hoy aquí. Ha venido a formar parte del jurado de los premios ORA de esta edición y hoy nos acompañará en una breve conversación, hoy 8 de octubre. Y en primer lugar, bueno, Carme, gracias por acceder a esta conversación hoy con nosotros. Y la primera pregunta, leyendo un poco sobre tu trayectoria, tu historia, veo que tu padre era médico y tú, sin embargo, te decantas por la arquitectura. Esa vocación, ¿de dónde viene? Bueno, de la infancia y de mi padre, porque aunque fuera médico, amaba mucho el arte, siempre íbamos a ver pueblos, monumentos, nos hablaba siempre pues, de arte, y yo desde muy pequeña acompañaba a mi padre a las galerías de arte, porque él era coleccionista de pintura. Y bueno, me lo explicaba muchas veces de que mi padre, al ser muy mayor, se casa que tiene 60 años, yo nazco que él tiene 63, entonces tenía ganas de tener a todos los hijos ya definidos, ¿no? Colocados. Entonces, él había decidido que yo tenía que ser química y yo, como tenía una adoración a mi padre, pues me lo creía. Y el arquitecto, porque dentro de la familia tenía que ser alguien artista. Mi padre era médico, pero le hubiera gustado ser ingeniero de puentes y caminos, tenía mucho amor a la arquitectura, y mi hermano mayor tenía que ser arquitecto. Y el día que dijo mi hermano mayor que no quería ser arquitecto, que quería ser médico, yo pensé que ser arquitecto me tocaba a mí. Y esto debía tener unos 14 años y no lo dudé nunca más. O sea, fue como, no sé, yo cuando tomo decisiones las asumo. Y la verdad es que me siento muy afortunada siendo arquitecto, aunque a veces digo que es muy duro, es una profesión poco reconocida, aunque parezca de mucho glamour, es una profesión que nos dan palos por todos lados, pero es muy gratificante, ¿eh? Yo estoy contenta de serlo. Estudias en la Escuela de Barcelona y cuando terminas, poco después, fundas un estudio junto a Enric Miralles. Y ya desde esos primeros pasos de ese despacho empezáis a ganar concursos, a recibir encargos, Cementerio de Igualada, la Escuela La Llauna, Tiro con Arco. Era un momento totalmente diferente al actual. Exacto. Coincidimos, primero cuando yo me caso y al principio estoy con Enric, primero éramos estudiantes, después trabajamos en despachos, hacíamos concursos por la noche, era una época gloriosa de España, veníamos de una dictadura, estaba todo por hacer, un nuevo gobierno socialista con muchas ganas de hacer cosas, entonces salían concursos que entonces no era obligatorio que todo proyecto que encargara la administración fuera a través de concursos. Por eso cuando había un concurso era honesto, porque era que un ayuntamiento tenía que hacer un CAP, ¿no? Un centro de asistencia, o tenía que hacer una escuela, no sabía bien cómo enfocarla, entonces convocaba un concurso abierto. Y después también se nos encargaba cosas directas, ¿no? Porque el gobierno tenía muchas ganas de ayudar a los jóvenes, había, ya te digo, muchas cosas que hacer, la cantidad de polideportivos, de CAPs, de escuelas, de todo, de todo. Estaba
O sea, veníamos de una dictadura con muy poca conciencia social y estábamos muy retrasados, ¿no? Entonces había mucho concurso y mucha ayuda a los jóvenes. También he de decir que éramos menos arquitectos que ahora. Era más fácil que, no sé, la Diputación de Barcelona, pues la Diputación de Cataluña decidía, te apuntabas a una lista de jóvenes arquitectos con posibilidad y se nos daba, por ejemplo, Hostalets es un encargo directo de la Diputación, que deciden, o la Escuela Morella, es también directo. Cementerio es un concurso abierto, ganado, pero la Llauna es directo, con Enric muchos son directos. Hostalet era directo, Morella es directo, Tiro al arco era directo. Tenías que estar también dentro de los que habían ganado un premio FAT, pero a cada persona que había ganado un premio FAT se le hacía un encargo. Y ya te digo, eran unas épocas en que estaba todo por hacer y el número de arquitectos era mucho menor que el de ahora. Hoy en día, en nuestras escuelas de arquitectura, tenemos más estudiantes mujeres en las escuelas. Cuando tú terminas la carrera o cuando tú estudias, eran muy pocas. El despacho en el que trabajabas junto con Enric, digamos que termina esa época y tú te lanzas sola. Sí. Y no me quedaba otro remedio, como quien dice. Me encontré en la calle sola. Y como lo que más me gustaba en la vida era ser arquitecto, me lié la manta a la cabeza y continué sola. Me imagino que al principio sacar adelante un despacho en esa época como mujer en esa España no debió ser fácil. Para nada. Y sin embargo se dan una serie de circunstancias que te colocan en México. Bueno, yo siempre he dicho que a mí que se me ignoró, poca gente me reconoció, pero tuve la gran suerte de los arquitectos del extranjero, porque venían a Barcelona. Siempre le digo que le debo mucho mi carrera a Wallbricks de Morphosis, porque llegan a Barcelona y decían, bueno, a Enric ya sabemos dónde está, pero ¿dónde está la Pinós? Entonces venían a buscarme, venían a preguntar qué hacía, a interesarse en lo que estaba haciendo concursos sin ganar, pero de los cuales me siento muy orgullosa. Y ahora en la exposición ICO, toda aquella etapa tan árida para mí, que no ganaba concursos, pero todos estos proyectos han estado en ICO. Y después Actar me hizo una pequeña publicación enseñando toda esta época, ¿no? Y bueno, les gustó Tom Main, Wallbricks, toda esta gente les debo la vida, porque son los que me vinieron a buscar, me dijeron, vente a Venecia. La primera conferencia que di, sin un inglés pésimo, la di en Nueva York. Después otra conferencia, Wallbricks me invita a Viena, y a partir de entonces empiezo a dar vueltas por el mundo enseñando lo que yo hacía. Y conseguí un reconocimiento que es el que me llevó a que me seleccionaran para un gran proyecto con todas las figuras internacionales en México. Entonces yo me encuentro en México, pues estaba Stephen Hall, estaba Tom Main, estaba Wallbricks, estaba el francés Dominique Perrault, después se añadió Saja, hasta en un momento estaba, porque fue para mí una experiencia increíble, porque todo el mundo explicaba los proyectos. Yo he visto como Libeński defender su proyecto, y a Philip Johnson con más de 90 años explicando su proyecto delante de todos, que le encargaron un pequeño centro para niños. Fue una experiencia increíble. Y todo este proyecto después se fue al traste, por lo que fuera, por problemas de permisos y bueno, no sé. Pero yo ya me quedé en México, porque gente que buscaba figuras internacionales para hacer un nuevo negocio de oficinas de alto standing
Entonces me llaman a mí porque yo de alguna manera era la más accesible, la latina, dentro de todo aquel pues, despliegue de estrellas, pues yo era la más cercana a todos ellos. Es curioso porque aquí es en este momento cuando empiezas a desarrollar la Torre Cube. Claro. Y además de la importancia que ese proyecto creo que tiene para tu carrera, que entiendo que puede significar un cierto punto de inflexión, como, oye, aquí estoy yo. Es un punto de inflexión en mi carrera. O sea, no soy reconocida en mi tierra, pero soy reconocida en otros lugares. Se me hizo creíble con aquel proyecto. Exacto. Y siempre me ha interesado esa vuelta de tuerca a la hora de abordar el programa y de una perspectiva siempre muy social que está presente en toda tu obra. Yo incluso a veces yo misma me pregunto de dónde sacaba la fuerza, de dónde sacaba el coraje, cómo me atrevía, porque es que no tenía nada. Era simplemente una fe en mí misma. Ni yo me lo explico, ¿no? No sé si tengo tanta fe en mí misma. Ahora tengo más oficio, más habilidad, pero aquella desfachatez y aquella fe que tenía en mí, no sé si la tengo tanto ahora, ¿eh? O sea, tengo otras cosas, ¿eh? que lo suplantan, ¿no? Pero sí, yo misma me sorprende de cómo me atrevía. Y hablas de, bueno, pues diferentes momentos, diferentes etapas. Hablemos de los años 90. Bueno, pero el inicio que yo me quedé sola. En un momento de euforia en el sector donde se demandan unas arquitecturas muchas veces icónicas, que es completamente distinto a la época que estamos viviendo ahora. Digamos que es la antítesis de... Sí, tengo una anécdota respecto a esto. Porque yo recuerdo estar en el estudio, porque era el mismo estudio que tengo ahora, es un estudio grande, pero entonces éramos tres o dos. Juan Antonio, que aún continúa conmigo, yo, no sé si estaba Miquel Lluc, no sé, éramos pocos. Entonces viene Wallprix, estábamos haciendo un proyecto, un concurso restringido que me había llegado a través de Enric, es decir, de la época de Enric, que cuando nos separamos habían algunos proyectos que aún no habíamos abordado y él hizo la Universidad de Valencia y yo me quedé el acceso a Mont Saint-Michel, concurso restringido. Y yo lo desarrollé y vino Wallprix, entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Y le enseño eso, el concurso de Mont Saint-Michel. Le gustó, fuimos a cenar y me dice una cosa que en aquella época, esto debía ser el año 90, me dice, mira, la arquitectura se va a poner de moda y solo hay espacio para 20 arquitectos y tú y yo hemos de estar en estos 20. Y yo pensaba, ¿qué dice este hombre? Claro, él ya sabía que entraba el periodo de las figuras estrella, de los arquitectos estrella, porque él era íntimo amigo de Gehry, ya estaba todo, ya se sabía, ¿no? Pero yo lo escuché como diciendo... Y él fue, dentro de estos 20, él estuvo, yo no, entre otras cosas porque mi carácter, pues, igual no es el carácter que le toca para tirar adelante. Soy más retraída, me sé vender menos, aunque me sé explicar y la gente me dice que tiene poder de comunicación. Prefiero siempre estar en una esquina que estar en primera línea. Y no, ni supe, ni seguramente tampoco quise ser de estas. También tenía la sombra de Enric, y esa sombra siempre. Él sí supo estar, también le tocaba. Hablas muchas veces de la razón y la emoción. ¿Qué significa esto para ti? A ver, ¿sabes? O sea, la emoción
es un motor, ¿no? Es como el deseo, ¿no? Es gasolina. La razón es el volante, ¿no? O sea, tú puedes tener lo que te crea emoción, te da deseo, te da gasolina para tirar, pero si no tienes el volante de la razón que lo guía, te puedes estrellar, ¿no? Entonces es un poco que ha de ir todo junto. Digo, te mueves por una intuición, pero si la intuición después no sabes estructurarla, no sabes cómo pensarla, te bloquea, ¿no? O sea, sí. La intuición no es emoción, pero va por ahí, no está en la razón, pero después la razón es lo que ha de encarrilar las cosas para que tiren adelante sin que te estrelles en nada. Que eso de alguna manera está presente en ese equilibrio, a veces en unos proyectos de una manera y en otros de otra, pero siempre está presente en tus proyectos, ¿no? Soy muy racional, pero al mismo tiempo también trabajo mucho con el estómago. Trabajo siempre con el estómago, pero después está todo muy razonado. Y empiezo con mucha cabeza. Empiezo preguntando al lugar, pero preguntas al lugar también desde la emoción que te provoca el lugar, desde la emoción que te provoca pues enfrentarte a una nueva cultura o entender el sueño del cliente que viene hacia ti, ¿no? Entonces, sí, emoción y razón siempre han de ir a su tiempo, no sé si de la mano, pero uno ha de equilibrar el otro. Estos días, hablando contigo, y también por comentarios de otros compañeros arquitectos que te conocen, y siempre hablan de que eres una devoradora de libros, que te entusiasma la historia. Ahora estoy en historia, no siempre he estado en historia, ahora estoy devoradora de historia. Y disfruto como una camella, sí. Y me interesa mucho esa capacidad que siempre has tenido en todos tus proyectos de descifrar el contexto en el que trabajas, porque muchas veces el lugar de uno es quizás, creo, en un primer término más fácil de entender, pero cuando uno se desplaza a otro lugar tiene una mirada nueva que siempre es interesante. Pero esto no sé si te lo explicaba a ti, pero o sea, es al revés. Cuando vas a un lugar que no es el tuyo, el esfuerzo que tienes que hacer para entenderlo te hace ser más atento. O sea, a veces tú, lo que ya conoces mucho, hay muchas cosas que no las ves, porque las das ya tan por hechas que no le prestas atención. En cambio, cuando te enfrentas a algo nuevo, si eres responsable con lo que haces, un arquitecto tiene que ser muy responsable porque sus actos tienen repercusiones grandes, entonces has de no solo estar atenta al contexto físico, también al contexto cultural, al contexto de lo que significa el programa respecto al lugar donde estás, respecto a la cultura. O sea, y esto, cuando estás en un lugar nuevo, el esfuerzo que tienes que hacer de descifrar todo lo que ves, te hace estar más atento. Y a veces, lo explico, que en Saint-Dizier éramos, no sé si 4 o 5 arquitectos que competíamos con el master plan. La única que no era de Francia era yo. Pero hice tal el esfuerzo de entender, tal el esfuerzo de leer la historia de Saint-Dizier, de patearme, de hablar con toda la gente en la calle. Yo desplacé 2 chavales del estudio, casi estuvieron una semana preguntando a todo el mundo. Y teníamos que descifrar, o sea, todas las casas, esta está ocupada, esta no está ocupada, aquí esta zona vive más gente mayor. O sea, hicimos tal el esfuerzo que a lo mejor los franceses pensaban que ya conocían, y al final, y yo di la vuelta del concurso, porque el concurso me daba una zona y nosotros nos saltamos de la zona, hicimos protagonismo, convertimos en protagonista al río, que estaba fuera de la zona de actuación, y bueno, ganamos, y ahora es el río una parte importantísima de la ciudad, ¿no?
Habitar en época de pandemia. Esta Semana de la Arquitectura, al igual que el año pasado, seguimos hablando de habitar. Ya. Esto que nos ha pasado, de alguna manera ha confirmado una manera de entender, de pensar hacia dónde van las cosas, o te ha hecho modificar de alguna manera los criterios con los que te enfrentas al... No. Así que reivindico siempre el sentido común. O sea, la pandemia, el ventilar las casas, esto es sentido común. Hoy estábamos en la sala de actos con todas las puertas abiertas y pasaba el aire. Hace 50 años se hizo este edificio y ni se les podía imaginar que vendría una pandemia. En cambio, es un edificio apto para... Yo cuando diseñé el TOC QV1, que mi máxima preocupación era la ventilación cruzada, estaba haciendo un edificio para la pandemia, porque ya el aire pasa por todos lados. O sea, es sentido común. O sea, la pandemia... O sea, no, yo no estoy optimista, porque es una pandemia que han habido unos cuantos que se han enriquecido a la costa de... O sea, Amazon, toda esta gente que a costa del caer el mediano y el pequeño se han hecho ricos y no tendrían que pagar 10 veces más los impuestos. En cambio, no van a pagar. Y esta pandemia, al contrario, todo el rato estamos en una sociedad que cada vez está más distorsionada, quiero decir, hay dos polos, polarizada. No estoy para nada positiva, para nada optimista. No sé si la pandemia la pasaste en Barcelona o en Mallorca. En mitad en Mallorca, o sea, cuando así que me dejaron volar, me fui a Mallorca. Porque hablas de que este es un proyecto que te hacía especial ilusión. ¿Cuál? El de tu casa de Mallorca. Bueno, tengo un paraíso y nada más, mi casita, no la he querido publicar nada, ni nada, es mi lugar. Estoy súper feliz con la gente del pueblo, con la gente de mi pequeño valle. Es mi coto privado. Y volviendo a nuestra isla, estos días que hemos podido disfrutar de conversaciones con el jurado del premio, que no es tremendo ver cómo no pierdes el entusiasmo, las ganas de visitar edificios, las ganas de debatir. Es que me gusta mucho la arquitectura. Es que cuando ves un edificio, por ejemplo, con tanta dignidad y que aguanta tantos años, me pone muy contenta. O sea, y cuando ves la arquitectura, que hemos visto arquitectura, que dices, a ver, no hemos visto Le Corbusier, pero hemos visto mucha arquitectura hecha con mucho cariño, con mucho oficio, pero más que oficio, cuidado en el detalle, saber escoger los materiales. Me ha gustado ser jurado. Bueno, Karma, yo creo que voy a dar por finalizada esta pequeña conversación, agradeciéndote que te hayas prestado a hablar con nosotros y esperando volver a verte pronto por la isla. Ya he venido bastantes veces. Sí. El tiempo pasa muy rápido, porque mirando las conferencias que había dado aquí en Tenerife, me remonto ya muy tarde. Y me da la sensación que fue ayer que estuve por aquí. De aquí 2 días yo estoy en el agujero, me queda poco. Bueno, la verdad es que ha sido de verdad una fortuna poder ver cómo no pierdes ni un ápice de tu fuerza, de tu entusiasmo, y para nosotros es un sitio en el que eres una referente a la que miras. Los años se vienen. Bueno, muchas gracias, Karma.